Hola, ¿qué tal? No miento si digo que creo que este vídeo va a ser muy fuerte. Ya me lo han pedido, pero yo ya estaba deseando hacerlo y lo tenía pendiente. Voy a reaccionar a Furor, no me voy a andar con líos y con hablar. Creo que voy a reaccionar a una cosa que me va a impactar mucho. Yo veía Furor de pequeña, me dejaban quedarme hasta un poquito más tarde porque muchas veces esto creo recordar que se emitía los viernes. Furor, para quien no lo conozca, era un programa en el que hacían como enfrentamientos entre chicos y chicas y les ponían pruebas relacionadas con la música. Yo la verdad es que no me acuerdo muy bien porque este es un programa que creo que no he vuelto a ver desde que se emitía, o sea que mis recuerdos son eso, recuerdo, que a lo mejor lo veo ahora y digo, tremendo mojón. Voy a reaccionar a Furor y a ver qué pasa. Yo creo que voy a flipar bastante, y a ti que estás viendo este vídeo, si cuando acabe te gustaría ayudarme, pues te puedes suscribir para enterarte de cuando subo más vídeos, que siempre son los martes y los domingos. Me puedes dar a me gusta aquí en el vídeo y dejarme un comentario de lo que más te ha gustado o más te ha impactado de estos comentarios que he hecho. He hecho un montón de reacciones más que puedes ver en las listas de reproducción. Y nada más, que vamos a empezar con el vídeo. ¡Pa'lante! Bueno, aquí está este señor. ¡Madre mía! Jesús Vázquez. El nadador. Bueno. Alonso Caparrós, la leyenda. Aquí luego él dijo en Sálvame que soñaba con montañas de cocaína. Buah. Es verdad que se bailaba así. Dispuestos a ofrecerles ¿Qué están gritando? las mejores canciones y por supuesto mucha emoción. Venceremos. Absolutamente nadie puede escapar al ritmo endiablado de la Furor Band capitaneada por Jesús Glú. Míralo, el señor del chaleco. Me encanta que estén cantando en directo. O sea, es muy fuerte. El dinamismo y la belleza de Mar, Loli, Marbelis, Marbelis estaba todo el rato bailando. En el Grand Prix, en esto. la hinchada de las chicas y la hinchada de los chicos. Madre mía, que además ellos, o sea, los chicos van todos como con traje, como si fuese Nochevieja. Este programa es espídico, es que van a tope. ¿Con qué armas si vas a utilizar esos ojos? ¿Qué vas a hacer para acabar con el equipo de los chicos esta noche? Todo, lo voy a utilizar todo. Uy, Todo lo que haga hasta la falta. maldad, dice. ¿Qué es más difícil? ¿Cruzarse el estrecho a nado o acabar con el equipo de las chicas? El estrecho, las chicas, está facilísimo, las vamos a destrozar. David Meca es una cosa graciosísima, que sí, que es de nadador, pero me hacía gracia que tuviera esto tan blanquito. Bueno, yo que están muertos. La más grande. Chicos, lo siento, vamos. Eso es, Ana. Ana, la mejor. Y todo eso haciendo ahí. Yo tengo que decirle a Ana que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Que llegó perdiendo y se irá perdiendo. Ahí está Jesús Vázquez con el collar este, la camiseta de tirantes, lo flipo. Que venimos guerreras, Norma Duval. que es la tercera temporada y que tenemos caldito para los perdedores. No anuncia Punto Roma a una persona cualquiera. Pero nosotros le vamos a bailar el agua encima. Esto estaba guionizado porque si no lo está, la verdad es que son bastante rápidos. Sois majos, pero tenéis cara de perdedores. Pues ya está. Es verdad que ya se te hace un poco pesado conforme avanza el tiempo. Pero hay una cosa en la que hemos perdido ya. En belleza hemos perdido porque habéis traído... ¡Qué bochorno, qué bochorno, qué bochorno! Cuando la española juega, es que juega de verdad. Ella. Diciendo frases del Messenger. Yo no sé si prestarte el clavel para que te lo pongas en la boca y volvernos locos, pero vamos. ¿Quién me queda? Yo no sé porque ya lo han dicho todo, pero lo que sí les digo es que os vamos a destrozar. Ya está. Si no sabes qué decir, pues repites algo que han dicho ya antes y tiras para adelante. Y si este juego se trata de competencia, no entiendo qué hacen ustedes aquí. La guerra de sexos, ¿eh? Una cosa que me parece... La camiseta con el diseño exclusivo de Furor ¡Wow! solo se llevará la hinchada del equipo ganador. Esta primera va para el equipo de las chicas. Y la tiraba ahí. Madre mía, una camiseta, ¿eh? Bueno, me encantaría tener esa camiseta. Si alguien la tiene y no la usa, que me la mande. ¿Quién quiere empezar? ¡Nosotros! No podían hacer un orden, una cosa al azar, un tirar la moneda, como en OT. Es el protocolo de caballerosidad y vamos a empezar. Esto es cosa de caballerosidad. Me encanta, el público tiene su coreografía. Dios mío, no saben ni leer, macho. Ay, los chicos bailan haciendo así. Qué vergüenza. Madre mía. ¡Qué guay! Realmente no se la saben nada. Hay que seguir el tempo. Como te digo, empezar con las chicas son guerreras
Están en la tercera temporada y aún no habían cantado esta canción. Uy, la mano de Mickey Mouse de repente ahí. Y tengo que felicitar al equipo de las Insuperables, dicen. Buah, qué temazo, chaval. Pelos de punta. Tenía que ser un planazo para ir con tus colegas. Me encantan las chicas, el acting del público, Dios mío. Para no verte más. Jesús Bat, que se le escucha mazo y canta fatal. Jesús, me encanta que está subido a la silla. Me encanta Carlos Baute diciendo, venga, hombre, anímate tú también, sígueme el rollo. Joder, macho. ¿Sabes? Qué temazo de canción. Alguien se ha tenido que dar de hostias en esto, fijo. El grafismo, ¿eh? Con fuerza. No sabéis cantar, dicen. Claro, que esto lo gritan porque hay un animador diciéndoles los lyrics. Claro, esto lo valora Alonso Caparrós con su coño. Aunque es verdad que lo han hecho un pelín mejor, yo creo. Popurrí. Los chicos esos son muy altos y entonces ni Tony ni No vemos nadie. Que no lleva las gafas del Serca. ¿Te pueden encoger, por favor? Bueno, a ver, poneros a hacer una pequeña genuflexión cuando Ana tenga que leer en la pantalla, por favor. Todas. Me encanta Ana diciendo que se agachen, que tengo que leer. Mira, mira, que se viene arriba. Sí, vete a Jesús a seducirlo, a ver qué pasa. Norma Duval está espatazada por la mesa. Es que esto es ya, o sea, esto es el principio del programa y ya es una discoteca cuando se cierra. O sea, tú me dices que son las 5 de la mañana y están encendiendo las luces en una discoteca y te digo, sí, es este momento exactamente. Están ahí Norma Duval, la que tiene al lado, abrazadas así, en plan, eres mi mejor amiga, te quiero muchísimo, eres lo mejor que me ha pasado y así. Vaya pedazo de popurrí, ¿eh? No le falta un detalle. Mira las Spice Girls, madre mía. Se ponen a bailar y se olvidan que tienen que cantar. Uy, ¿quién le está haciendo eso? No pares, sigue, sigue. Bueno, igual estaba bien parar. Yo creo que ya era suficiente. Eso que os acabo de decir. Los vamos a barrer, dicen. Es que, esto, vamos, esto es mejor que lo de la ruleta de la suerte esta. Yo digo un personaje. Y cada equipo le dedica una canción. Luis Figo, futbolista de Real Madrid. Parece que inventó el fútbol. Sí, la nada le dedico. ¡Gol, gol, gol! Ah, bueno, está bien pensado. Ah, pues también. Eso es lo que se saben como yo. Lyrics sencillos. Ay, bueno, chiqui, pues que el Madrid se hubiera pensado unos lyrics mejores. Mini punto para el equipo de las chicas. Me encanta porque lo decide él. Bueno, supongo que habrá un señor aquí diciéndole cosas, pero vamos. Bueno, también los chicos corean cualquier mierda, ¿eh? Beth no Opel Corsa, le falta. Nicole Kidman, actriz, mujer de Tom. Mi amigo Tom. Mujer de Tom y más cosas. ¿Por qué? Es por la separación, ¿no? Bien, chicas, muy bien. Se nos rompió el amor. Bueno. Esto le ha gustado a Jesús, ¿eh? Jesús te canta todo el track entero. Madre mía. ¿Cuánta testosterona? No pugmes. Javier Bardem. Ay, chiqui, yo qué sé. Algo sobre el jamón. Oh, Dios. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bochorno. Uf. Lo estoy pasando mal. Venga, Ana, tú puedes. Hay una que está poniendo muchísimo sentimiento a cantar la gallina turuleta. La Toñi no se la sabe. Toñi está en plan de ¿ya? Hizo Huevos de Oro, que es la película que realmente le estaba sublime. Mini punto para el equipo de los chicos. De los chicos. Ay, de verdad. Por esa broma no tengo palabras. Bueno, también igual porque si no le revientan. Belén Esteban. Ostras, Belén Esteban. Pues la de Torero o la de Toa Toa. Se descojonan ellos, ¿eh? Madre mía, no se organizan nada, ¿eh? Madre mía, vaya cuadro barroco. Que madre mía. Sí, yo creo que se pilla un poco lo que quieren decir.
Claro, es que lo tenías ahí, hombre. Madre mía, pero Belén Esteban es como que llevan la tele. O sea, cuando instalaron las teles en las familias en los 60 o por ahí, ya venía Belén Esteban a instalártela, porque ya estaba ahí la señora. De los chicos. Es que de verdad, George Bush, yo cantaría Mania o Toxic de Britney Spears, pero no sé si esto... No, yo creo que no es de la época. Este es casi un himno contra los fusilamientos, contra la pena de muerte. Contra todo. Madre mía, Jesús está... No, hombre. Madre mía, os habéis quedado a gusto. Hombre, pues evidentemente han ganado ellos, supongo, porque vamos, no tenías ninguna cosa mejor. Somos europeos, Europa está contra la pena de muerte, tienes que darnoslo a nosotros. Ese es mi Jesús, ese es mi Jesús. Chique, mini punto y punto para el equipo de los chicos. Me encanta porque ellas se han alegrado, o sea, de verdad se pensaban que iban a ganar, o sea, es que el equipo de los chicos educa y divierte de repente. No vais a ganar, que así que a callar, o sea, de verdad, los lemas, ¿eh? Mejor que tira de la ruleta tira ya. Lo hemos hecho muy bien, aparte estamos todas tan guapas que leche, tenemos que ganar por guapas. Esta señora es verdad que es una de las personas que ha dicho que el Día de la Mujer los maridos nos tenían que dejar las tarjetas de crédito para ir a comprar libremente. El feminismo entendido de una manera confusa e incorrecta. Había una caracatrepa con 3 caracatrepitos. Cuando la caracatrepa trepa los 3 caracatrepitos. Vamos, yo eso no sé decir ni de coña. Venga, Toñi, hija, ando por el maestro Leiva. Había una caratrepa con 3 caracatrepitos. Cuando la caratrepa trepa los 3 caracatrepitos. Claro que sí, mujer. Y ole, sí, ole. Caparrós, tendrás en cuenta que ella no es madrileña, ¿no? Sí, lo tengo. Que ella no es madrileña. ¿Y qué pasa? Había una caracatrepa con 3 caracatrepitos. Cuando la caracatrepa trepan los 3 caracatrepitos. Joder, con todo su coño la tía. Yo aún estaría con la primera frase. Joder, cuánta presión, ¿eh? Esto es nivel marcar un gol para mí. Había una caracatrepa con 3 caracatrepitos. Cuando la caracatrepa trepa los 3 caracatrepitos. Y se abraza con Ana, claro que sí. Trepa con 3 caracatrepitos. Cuando la caratrepa trepa los 3 caracatrepitos. Vaya cuadro. Claro que sí, ole, pero no estás haciendo bien. Había una caracatrepa con 3 caracatrepitos. Cuando la caracatrepa trepan los 3 caracatrepitos, más o menos. Lo he hecho igual. Pues llevan empatados. Madre mía. A ver, chicas, porque tengo una buena noticia. Este es un mensaje que manda el equipo de los chicos a una de vosotros. Ay, qué nervios. Una belleza que crece y una amistad para siempre. Un cielo de mujer. Madre mía, el público tiene muchísimas coreografías, ¿eh? No tengo ni idea, si yo que sé cómo se lleva esta gente. Va dirigido este mensaje secreto tan especial. Yo creo que para mí. Con todo su Yo creo coño. que también. Punto para el equipo de las chicas. Ah, pues mira. Uy. Que van ahí a abrazarse. Uy. Que pensaba que se morreaban. Bueno. Es que eso es trampa, porque si les concedes un punto, cuento una anécdota que tuve contigo. Aquí vale todo. Cuento yo una anécdota que he tenido contigo. Eso me interesa más. Me encanta porque hay tanto píxel que cuando se ve de lejos a Jesús Vázquez parece que lleva como shorts de pantalones y que lleva esto de tela. Ah, que tienen que darse un beso obligatorio. Uy. Él iba un poco a la boca, ¿eh? Es Salomé. Ellas primero somos caballeros. Es que no puedo más, ¿eh? Que tenéis que cantar toda la canción excepto las palabras que contengan la R. Madre mía, oye, pues eso es difícil, ¿eh? Bueno, qué temazo. Es que me lleva el latineo. Joder, es muy difícil, ¿eh? O sea, tienen cada fila del público tiene su propia coreografía. Yo flipo. Jesús está metidísimo en esta movida. Uy, muy bien en grafismo con las exclamaciones mal puestas. Hay una que no lo está entendiendo, porque está diciendo todas las L's. Todo, lo estoy diciendo todas mal. Madre, pero ¿quién está diciendo todo? O sea, es que lo está diciendo todo mal. Vaya cuadro, chiqui. Las Azúcar Moreno dijeron, mira, no tenemos muchos bolos esta semana, así que vamos a cantarla entera, que da igual. Pero ¿quién canta Cosquillitas? ¿No veis que tiene doble L?
Yo voy con los chicos. Ya lo habéis conseguido. Madre mía, parece que le está dando algo, ¿eh? Mira, es que Toñi le da igual, ella sigue cantando y ya está. Solo se vive una vez, me la pela todo. Qué cuadro, qué cuadro. Ana Obregón está diciendo, tengo que ir con este equipo de inútiles. Punto para el equipo de las chicas. ¿Eh? Llego a ser uno de los chicos y le pincho las ruedas al salir. Carlos está picadísimo. ¡Qué temazo! Uy, Carlos y Jesús. Esto ya cada vez se parece más a un Voice. Espera, que se sube Norma Duval a la mesa también. O sea, están intentando de verdad hacer sexy ese toro enamorado de la luna, ¿eh? Sí, sí, está perreando con Norma Duval mientras canta ese toro enamorado de la luna. Nunca pensé que iba a ver eso. Pues ya lo he visto todo en esta vida. Buah, qué temazo. Claro, el pobre Carlos Baute no se sabe ninguna. Si no habéis escuchado a Cecilia, la tenéis que escuchar, ¿eh? Quiero aprovechar este momento. Mira, debería hacer un vídeo hablando de Cecilia para que lo vieseis 3 personas. Pero esas 3 personas que aprendiesen mucho de una grande. ¿Alguna vez habéis escuchado a David Meca cantando supercalifragilístico, espiralidoso y como se diga? Pues ya lo habéis visto. Con Carlos Baute y Jesús Vázquez. Y Norma Duval. O sea, es que me parece historia esto que está pasando. ¡Qué marcha! No hay otra palabra. ¡Qué marcha! Las rubias de hoy están buenas. Pero yo muero contigo, Morena. ¿A quién va dirigido este mensaje secreto? A mi hermana Antonia. ¡No! ¿Quién ha escrito este mensaje? Nadie. No sabemos nada de nada. Pero ¿por qué no dicen quién es el autor del mensaje? Es que no lo entiendo. Se queda eso ahí y no sabemos nada. El de la morena era yo. Sí, pero ya no vale. Sabe, coño. ¡Uy! ¡Que le ha hecho la cobra! Venga. Le ha hecho la cobra a Encarna. Ella está girándose en plan de... Yo por mí sí, ¿eh? No sé si el resto no. De acuerdo, no, yo tampoco. Las hinchadas, durante esos silencios, no pueden decir nada. Vaya sueño, las hinchadas calladas un ratito. Un segundo de su vida calladas, qué gustito. Bueno, temazo. Me encanta la hinchada de las chicas de espaldas y todo, ¿eh? Qué desagradable de escuchar. ¿Qué me pasa con esa mujer? Madre mía, Carlos, de fondo ahí, haciendo los agudos. Él sigue ahí intentando afinar. Venga, Carlos. Joder, es que es desagradable. Escucha como de fondo. Ahí sigue Carlos haciendo el agudo. Yo no quiero tu querer. Música. ¿Cuál es? Me encanta la otra. ¿Cuál es? Ni puta idea. Hombre, más fácil es la de los otros. Por lo menos es un poco más agradable que lo de los chicos cantando, ¿eh? Vaya hit. Es que necesito un copazo. ¿Qué hago con estas ganas de tomarme un copazo? ¿Qué hago? Popurrí, popurrí, popurrí. Me encanta gritar popurrí, popurrí. Jesús es un pandillero, todo el día quejándose. Lo que pasa es que tiene que haber un presentador y una presentadora para compensar, o un presentador hetero y un presentador gay para compensar a los tíos. Porque siempre vas para ella, siempre para ella. Ella Bueno, misma. venga, seguimos adelante. Carlos, vamos a empezar contigo y antes de que me digas nada, voy a tener en cuenta tu acento. ¿De acuerdo? Antes de que me digas... Yo te doy la salida. Te lo canto. ¿Se puede ser más chulo? La vas a liar, Carlos. Doña Panchivia se corta un tebio con el cuchillo del zapatebio, un ciberino. Es que te pasa por flipado. Por flipado. Que no se puede ser más flipado. Ha sido un buen intento. Me encanta bla 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 bla. Ya ni se esfuerzan en pensar una letra, un lírico, un lema, nada. Doña Panchivia se cortó un debido con el cuchillo del zapatebido y su marido se puso bravido porque el cuchillo estaba afilávido. Bueno, bastante bien. Su marido se puso brávido porque el cuchillo estaba afilávido. Lo ha hecho, vamos, ni un pero le pongo a este señor. Antonio, ¿estás preparado? Antonio se mea, en plan de conmigo no contéis que yo voy a hacer un Toñi en Carni, pero en Eurovisión. Doña Panchivida se cortó un debido con el cuchillo del zapatevido y su marido se puso brávido porque el cuchillo estaba afilávido. ¡Uy, qué pena! Oye, bonita mal, ojalá patrocinarse ibuprofeno este programa, porque de verdad tengo la cabeza como un bombo ya. Doña Panchivia se cortó un debido con el cuchillo del zapatevido y su marido se puso brávido porque el cuchillo estaba afilávido. Sí, vocalizando genial, lo has hecho estupendamente.
Es nuestro amigo, dicen. Sí, sí. Pedidle dinero, ya verás cómo os deja dinero. En el momento en que un equipo repita nombre o diga el nombre de un personaje que no ha aparecido en la secuencia, el minipunto volará al otro equipo. Y Pues es dificilísimo, esto para científicos. Vaya cara de empotrador tiene Jesús Vázquez. Vaya paliza de las chicas, ¿eh? Tampoco te digo que lo estén haciendo muchísimo mejor. Toña está diciendo, ¿pero cantamos nosotras o no? Vaya cuadro barroco de karaoke de mostenses a las 6 de la mañana. Cada vez más tarde. Ay, que está bailando con las bailarinas. No hay nada que me violente más. Que están haciendo su trabajo. No le pagan ya por bailar contigo, señor. Para grabar eso, los cámaras tenían que estar volviéndose locos. O sea, todo el rato de espaldas a la cámara, moviéndose y no sé qué. Es muy fuerte esto que estamos presenciando. Las bailarinas ahí haciendo su coreografía, los señores por ahí cantando. La cara de Carlos Baute de empotrador. No importa cuando miren, que aunque no haya una cámara grabando, él está ya con una cara de te cojo y te reviento. Madre mía, este señor tirado por el suelo. Ya está para montarlo en un taxi, ¿eh? Que te rodeen Carlos Baute y Jesús Vázquez. Yo esto no lo he soñado, pero ojalá lo sueñe. El otro se cree que está de concierto de verdad, ¿eh? Madre mía. Ha nacido una estrella. Sí, pero no es por esta actuación que acaba de ocurrir. Pero bueno, se han cambiado las chicas. Bueno, cambiado de ropa. Sí. Es que por lo visto hacía bastante calor. Pero qué guapas estáis, chicas. Se han cambiado de ropa. Para ti, Alonso, para ti, que vas a Son picar. armas de Y les mujer. darás el punto porque Chicas, se les ve más gas. ¿estáis listas? Jesús, hijo, te tienes que relajar. Esto sí que es heavy metal y no lo que hace ACDC, Kiss y toda esta gente. ¿Cómo no se van a saber como una ola? Si son capaces de hacer esto sin beber, no lo puedo comprender. ¡Movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! Qué vergüenza. muy sexy! Vale. Esto es igual que cuando las orquestas le acercan el micro a los borrachos de la primera fila y sale fatal. Cualquier canción que contenga nombres de mujer. Cuando juegas a Furor, yo creo que es la más mítica de cantar. Penélope tiene un ratón. Esa está bien. Correcto. Me encanta Carlos Baute cantando el ratón chiquitín motivado. Minipunto para el equipo de las chicas. Jesús, que no te enteras de nada. Jesús, hijo, no te has enterado de nada. Paco, que mi Paco. Correcto. De 2 y ahora de 3. Oliver, rey de la Rosa Calais. No hay comunicación en este grupo, ¿eh? Qué agradable, ¿eh? Me encanta que hayan hecho un programa en el que nadie canta nada. Este programa es frenético. Yo creo que si tomas LSD te pasa eso que está ocurriendo ahí. Menudo ritmo. Estos titulitos, qué maravilla. Ellos deben de estar agotados, porque yo estoy agotada ya de verlos. Pero ¿cuántos juegos hay, Alonso, hijo? Yo voy a ir leyendo pistas sobre un personaje que tengo aquí. En el momento es pequeña, pero con carácter. Lina Morgan. Nada. Lina Morgan. Uy. No, tiene ricitos. Ani. Le gusta El ponerse otro no se entera. túnicas y sombreros. ET. Marujita. Correcto. Solo hablan de leyendas del audiovisual. Los chicos son unos paquetes, madre mía. O sea, es que hay 83 popurrís. Yo el espectador no sé. Ahora, allí te lo tienes que estar pasando pipa. Yo, si me pudiese echar unas gotitas de coñac en el vasito de agua que me den, estaría ahí como si fuera una verbena. Bueno, subidos a la mesa. Me encanta Toñi que ha dicho, ay, yo no me voy a levantar y subirme a la mesa, que estoy cansadísima ya. Llevamos aquí 8 años de programa, yo me tengo que ir a mi casa. Han pillado a Ana Obregón secándose el bigotillo. Yo tendría unas agujetas después de venir de público a Furor. Algo está a punto de suceder. ¿Qué está pasando? Ah, que va a cantar de repente por el medio Carlos Baute. ¿Cómo se mueve Carlos Baute? Esos bailes, ¿eh? Tienen que ser los pantalones elásticos, ¿eh? Porque se mueve todo el rato. Ahí está ella. Es que la amo, ¿eh? O sea, una cosa que yo me moriría de la vergüenza, ella lo hace digno. ¿Cómo no está sudando a chorros después de moverse tanto?
No lo puedo comprender. Es verdad que le veo la cara que es un píxel. A lo mejor eso está chorreando y no me entero. Que con tu hermosura yo voy a la luna. Es que con eso derrites a cualquier persona, claro. Menos mal que hace playback y todo no se le ve sofocado. Uy, ese paso de Upadance que ha hecho. Bravo. Y las manos de Mickey Mouse. A ver. Qué ortopédico. En plan, Carlos, siéntate aquí y mira para otro lado. Dice Carlos, en la canción, la palabra mueve. Dime un número. 25. 20, 25, 20. 20 y 16. ¿Cuál es la respuesta, Carlos? No la sé. ¡Ganamos! 12. ¡Punto para el equipo de los... Qué poco espectacular lo ha hecho Carlos Baute, de verdad. Ganamos, vale, pues genial, ¿no? No sé por qué les han colgado de repente una esponja de ducha del micro, pero bueno. Empezáis cantando vosotros. No tenían ni idea. Sí funciona. Ay, de verdad que tenéis 3 años, por Dios. No podéis discutir con la electrónica de la electricidad. En fin. Exacto, no podéis discutir con la electricidad. Una frase que nunca pensaste decir, al oso caparrós. Ah, vale, según lo que ponga, eso, la esponja esta de ducha, tienen que cantar. Tío, no saben leer. Lo están haciendo increíble, muy talentosas. La felicidad. Esa, ahí, que se la pela todo. Madre mía, Toñi, hija. Toñi está que se quiere ir a echar un cigar y no le dejan. Sí tiene todavía mucho que decir. Esto está hecho. Quiero que sea mi lema antes de salir de fiesta. Como yo te amo. Bueno, hit. Más os vale hacerlo bien que os reviento, ¿eh? Pero qué baile hacen de brazos los de ahí atrás. Las del público, cómo actúan, ¿eh? Cómo actúan, que están agotadas y se toman así. Madre mía, cómo les gusta subirse a la mesa. Les tienen que poner una escalerita abajo porque están todo el día arriba. Ya va Norma Duval a rejuntarse con ellos, ¿eh? Ella se la pela todo. Están todos un poco que parecen la casa rural de física o química, ¿eh? Madre mía, la que se tendría que liar después de estas grabaciones. Todos ahí a la posada de las ánimas de los 90 que tuviesen. Tela la verbena que se montaba esta gente. ¿Por qué crees que vuestro equipo merece los 4? Alonso, yo te diría que las chicas han venido aquí todas como modelito enseñándolo todo, se han cambiado, pero no ha sido suficiente. Madre mía. Al final nosotros lo hemos demostrado, hemos salido hasta el medio del escenario porque había una fuerza, yo creo, un equipo. Y eso sí. Yo también lo he sentido, ¿eh? Yo también lo he sentido. Sí, lo flipo, ¿eh? Decir, corazón, que nada es muy bien. Pero razón es fatal. Eso es, reina. Me va a decir de pie. Dar unas No hostias. estamos enseñando nada, lo que pasa es que estamos bien, que es distinto. Eso. No, la verdad es que nosotros tenemos menos posibilidades que ella porque ahí hay cantantes. Y aquí también. ¿Y qué es Carlos Baute? ¿Un ñu? ¿Qué es Jesús Vázquez, que sacó un disco y todo? Muy grave en este concurso. ¿Qué están diciendo? Chenoa, pero si no se conocía todavía. Somos los vagones. Vosotros y las locomotoras, nosotras. Nosotros hemos A ver, ¿qué dices? ¿Que eres los vagones o las locomotoras? La metáfora te queda un poco rarísima. Yo creo que aquí somos todos caballeros y nos encantaría que Bien fuerais dicho, bien vosotras. dicho. O sea, este rollo de por ser caballeroso quiero que ganes tú, no, vas a ganar. Todo corazón, bochornoso. A lo largo de 2 horas y media, lo que hayamos estado aquí. 5, para mí 5 años, Ana. Pero nosotras hemos estado sublimes. Y entre el bien y el sublime solo hay un esfuercito. Decía Oscar Wilde. Oscar Wilde, cita de repente. Solo hay un esfuercito. Dice eso Oscar Wilde. Todo lo que tiene más mérito es que hayamos hecho 7-9 teniéndome a mí cantando, que canto como el culo. Eso es verdad. Eso todo hay que decirlo ahí, con ese punto lo ha reventado. A pesar, y esta es una teoría que yo sostengo y me parto la boca con quien sea, de que las mujeres en general son seres más evolucionados que nosotros y más inteligentes. A pesar de eso, hoy no, honestamente, con el corazón en la mano, y lo sabemos todos y lo sabes tú, Caparrós, por eso yo pedía una presentadora o un presentador alternativo. Hoy no han estado mejor que nosotros. Y eso es así. Le ha faltado el discurso de yo es que tengo una hermana, una madre. Nos ha dado los puntos a nosotras. ¿Eso quiere decir que las vencedoras somos nosotras? Y ya está, y Toñi está de lado en plan de me puedo ir ya, que me tengo un cigarro a medias en una esquinita allí en la puerta del plató. Hombre, es que los chicos están a nada de cogerlo entre todos y reventarle. Tienes que aprovechar para guarachar. No, mira. Eso no se... Carlos, por favor, ¿eh? Carlos, por favor.
por favor. Yo no sé quién va a ganar esta noche. Ustedes sí. La vergüenza ajena ha ganado. Porque yo no sé quién dijo por ahí que cuando las mujeres juegan, juegan. Sí. Ustedes puede que ganen aquí, pero en otro lado ganamos nosotros. Pues mira, si te refieres a otro lado, en la cama, no se trata de acabar primero para ganar, se trata de otra cosa. Qué vergüenza, ¿eh? Uf, estoy roja de vergüenza. Bueno, dentro de mi blanquez. Eso hay que verlo. Está nada de decir, sí, pues me saco el pito. Pero como siempre y pasa en todo, a la mujer nos lo ponen siempre un poquito más difícil. Pero eso es un poquito más machismo. complicado. No, Eso no, es sexismo. no sea machismo. Eso es fomentar cosas que deben de acabar ya en este país. Pero no es así. Jesús, no seas demagogo. No entiendo este momento. Yo no estoy en contra, si a mí me encanta que me lo pongan más difícil que a vosotros, No, es que porque te han me liado. supero. Y Te han eso liado. creo que es lo que hemos hecho esta noche, superarnos. Iba bien hasta que la han interrumpido y ha hecho una cosa muy rara. Pero ya está, torera, gritamos todas y no pasa nada. 4 puntos. 2 para cada uno. Camisetas para toda la hinchada. Para el equipo de las chicas. Hombre. Uy, que le han tirado algo a la cara y todo. La gente es muy violenta, ¿eh? ¿Qué está ocurriendo? Encima de... O sea, Ana Obregón de rodillas en la mesa de los chicos. Y esto acaba con todos ahí cantando, les ponen ahí un cassette y no pasa nada. Está claro que no se puede mirar los programas antiguos con la mirada del presente. Está guay saber que las cosas están evolucionando de alguna manera, que aunque pensemos que a veces la cosa va lenta, por lo menos avanza, y noto que de hace 20 años ahora las cosas cambian y eso es una buena noticia. Nos queda mucho trabajo por delante todavía, pero está bien que estas cosas como que rechinen ahora al verlas, y a la gente que forma parte de estos programas pues al final eran un reflejo de la sociedad, no eran ellos los que marcaban estas cosas, así que tampoco se les puede juzgar en exceso. Espero que te haya gustado el vídeo y que hayas flipado conmigo. Dime qué parte es la que más te ha gustado en los comentarios, y si te ha gustado lo suficiente podías suscribirte a mi canal, que me haría muchísima ilusión. Activa la campanita para que te avise de cuando subo vídeo, que subo vídeo martes y domingos, y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por verme.